Autora del libro La Polaca. La polaca. ¿Por qué era necesario contar esta historia? Era necesario contar una historia que estuvo oculta por 70 años y creo que merecía la protagonista Raquel Lieberman que se sepa cuál había sido su trágica historia como mujer engañada, prostituida en la Argentina, siendo ella una inmigrante judía polaca que llegó al país con toda la esperanza de radicarse aquí con su esposo y con sus hijos, y la suerte le jugó una mala pasada. Esta es una historia de muchísimas mujeres que como ella fueron engañadas, en este caso engañada acá mismo en la Argentina, prostituida por una organización de trata de personas de aquella época, de judíos polacos, rumanos, rusos también, una organización poderosa con más de 500 socios y con redes que no llegaban solamente a la Argentina, sino Brasil, Uruguay, una extensa red de proxenetas. ¿El parate que puso en su momento la comunidad judía fue suficiente? Te agradezco la pregunta porque es fundamental, y lo digo siempre, la actitud de la comunidad judía de aquella época fue una actitud maravillosa, que no todas las colectividades la asumieron como propia. Ellos le negaron a los proxenetas de su propio origen en la muerte ser enterrados en los cementerios judíos, les negaron el ingreso a las sociedades judías que se iban formando en el país, le negaron también inclusive el ingreso a los teatros en yiddish, que en aquella época eran muy importantes. Los erradicaron de su seno, consideraban que era peor, obviamente, que ser un delincuente, asesino o ladrón. Para ellos fueron los impuros de la comunidad. Eran una minoría, eran alrededor de 500, y la comunidad judía era mayor, pero el daño que hizo fue impresionante. ¿El arte, el teatro es una manera de no estar indiferente? Sí, claro, esa es la herramienta más importante, me parece que tenemos en la sociedad, porque el arte, primero que por lo menos nosotros tratamos de no plantear una bandera política, o sea, nosotros desde la obra de teatro no decimos que hay que abolir la prostitución, nosotros contamos una historia real, verdadera, esto pasó, como vos decías, hace 70 años, y nosotros dejamos la inquietud. Esto pasa, se presenta en colegios, se presenta en un montón de espacios en donde lo que sucede al ver ese hecho en carne propia, donde no es racionalizado, porque el arte lo que hace es que entra a través de los sentimientos. Entonces, al no ser algo racionalizado, cada uno lo entiende de distintas maneras y desde su perspectiva y su subjetividad, porque no todos tenemos la misma historia. Entonces, creemos que es muy importante, sobre todo en los jóvenes, porque son las poblaciones más vulnerables y son quienes a veces piensan que está lejos eso. Le pasa a otras chicas, no le va a pasar, los padres también, no, bueno, no, pero mi hija es una hija estudiada, con estudios, etcétera, y esto le puede pasar a cualquier chica, en cualquier esquina, de cualquier calle, de cualquier provincia, de cualquier país. Entonces, al ver esta historia tan cercana, también la pregunta que les sucede, sobre todo a muchos chicos, es ¿qué pasa con las chicas que por ahí están paradas en la esquina? ¿Están ahí porque quieren o están ahí porque hay una presión, porque hay alguien que está amenazando a sus familias? Hay muchas historias atrás, no es tan sencillo como lo que vemos. Entonces el arte lo que plantea es que hay más de una mirada. Por eso es una herramienta tan importante y por eso fue perseguida durante mucho tiempo y hoy en día es perseguida. En el judaísmo la sensación muy importante es que el judaísmo tiene la obligación de darle comodidad al que está incómodo, y del que se siente totalmente cómodo, generarle un nivel de incomodidad para que salga de esa comodidad. Me parece muy importante lo que están haciendo, y lo que sí me parece que es sumamente rescatable, un mensaje de que son temas que hay que hablar, son temas que hay que tratar.
Y algo que es fundamental y que yo rescato muchísimo de la historia de Raquel es que esta mujer existió de verdad en el año 30, era judía, era inmigrante en la Argentina, en donde recién llegaban los inmigrantes, y con todas las de perder, porque no teníamos las leyes no tenían esas mujeres las leyes que tenemos hoy nosotras, claro. Y no teníamos la protección y no teníamos los medios. Esa mujer, con su marido muerto, con sus 2 hijos, luchó durante 10 años para conseguir la libertad. La consiguió y con temor denunció porque no quiso que le siga pasando a otras chicas. Entonces, eso me parece que es un valor fundamental, no solo lo que rescataba Mirta antes de lo que hizo la sociedad en general, la sociedad judía, sino lo que esa mujer judía en ese momento se animó a hacer, rompiendo absolutamente todas las barreras de lo esperable para una mujer, ¿sí? Una revolución perdida, cualquiera lo podía saber, pero ella lo hizo porque lo tenía que hacer. Entonces, de alguna manera creo que el hecho de ser una pionera en la lucha contra la trata sin idioma, porque se presentó ante la justicia apenas con muy pocas palabras. Ella sabía yiddish, sabía polaco y nada más. Contame un poco qué es lo que te motiva, qué es lo que qué es la semillita esa que se despertó para que esto se concrete. Bueno, este libro yo tuve el placer de presentarlo en la primera edición. Esta edición que ha traído Mirta Shalom es la 9ª. Lo presentamos en la primera edición con Keilah y con la Universidad de Tucumán. Fue un éxito. Me da gran placer de que esta historia haya trascendido como para agotar 8 ediciones, y también me da mucho gusto haberlo podido presentar desde Keilah y se ha sumado el ente cultural de la provincia para que esto sea posible. Realmente sintiéndolas hablar a Mirta Shalom y a Mariel Rociano, vemos como siempre a través del arte, ya sea de la literatura, ya sea de la actuación, de las canciones, de las pinturas, las cosas que se leen de pasada, así como una a veces mira sin ver, muchas veces uno lee sin significar las noticias. Entonces, cuando todo esto está, por ejemplo, en una novela y en algo real, y se ve hasta qué punto cae esta gente en la deshumanización, hasta qué punto es transformado en un objeto, transformado, cosificado, tenemos que pensar el valor del ser humano, y en el caso de este libro tenemos que estar orgullosos del coraje y de la firmeza de Raquel Lieberman, que, como dijo Mirta, sin tener siquiera un idioma, se animó a enfrentar a todo este monstruo que era la sociedad Zvi Migdal, ¿no? Y también, como judíos, tenemos que estar orgullosos de la firmeza de la colectividad, de marginar a toda esta gente y no permitirle estar en sus medios, ni en los templos, ni en los cementerios, ni en actos culturales. Personalmente me siento orgullosa de esto. Y así como dentro del judaísmo, una de las cosas primordiales en todos los lugares, inclusive en Israel, viven diciendo y viven ejerciendo que una vida vale la pena, cualquier acción. Esta vida nos conmueve ver que en 1929 ha sido la realidad de esta historia. Hoy, en el siglo XXI, Raquel Lieberman es una heroína. Es una heroína y estamos muy contentos que haya venido toda esta gente que ha venido y que se pueda dar esta obra, y ejemplos de todas las colectividades que ayuden a realzar valores y hacer de nuestra sociedad un mundo mejor, se den cada vez más.